Gloria a Dios, saludando también a nuestros hermanos que nos ve por las redes sociales. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos estamos bendecidos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Ese día que volvimos de la fiesta de San Martín de Pango, hermanos, al poco rato, no sé qué hora realmente habrá pasado, pero este accidente, ¿no? Aquel carro Molina que se ha volteado. ¿Y qué dijeron ustedes en su mente, hermanos, o en su pensamiento? Yo dije, hermanos, gracias Señor por llegar sano, por salir de aquí y volver sano. Como dice tu palabra, desde ahora para siempre Jehová guardará tu salida, tu entrada. Te pones a pensar, hermanos, cuánta gente sin conocer a Dios ha muerto, sin conocer a Cristo, y ahora dónde estará su espíritu, hermanos. Pero nosotros hemos salido, hemos vuelto sanos, aún bendecidos con la palabra. Yo sé que cada uno que hemos ido, hemos escuchado la palabra de Dios, nos ha hablado a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Y cuántos de ustedes hoy día es culto de concilio, de mujeres, ¿no? ¿Y cuántas mujeres o mamás, llegando a su casa, después de descansar un poco, le han compartido esa palabra que han escuchado a sus hijos, o al vecino, o a alguien que ha quedado en casa? ¿Han compartido, hermanos? ¿Han compartido ese pan espiritual que hemos aprendido, hermanos? Gloria a Dios, hemos compartido con los hijos o con el vecino, con alguien, ¿no? Entonces, amados hermanos, esa mañana yo llegué un poco cansada, mis pies se habían hinchado, y hermanos, lavando mi pie, cortito mi sueño, no sé si es sueño, visión, hermanos, lavando mis pies, me he echado a la cama. Quería orarme, pero dije, mejor después ya, diciendo, me eché a la cama y me tapaba con la frazada y me había quedado dormido, hermanos. Y luego, hermanos, así estoy tapada con la frazada y ahí apareció una letra, así en un papel, así en un papelito delgadito, como viene en esa citación, algo así. En esa letra decía, guárdate para mi esposa. Y yo, hermano, me asusté rápido, me levanté. ¿Dónde el papelito? Diciendo, y no había nada. Y también dice, pero era parecido que estaba ahí un celular y a su encimita, ¿no ves? Cuando te llega un mensaje, ahí aparece algo así, pero más claro era algo blanco. Y ahí decía con letras grandes, guárdate para mi esposa. Y yo me he asustado en ese rato. ¿Quién me ha dicho así? Dije, ahí mismo yo pensé eso. Me levanté rápido. ¿Dónde es ese papelito? ¿Quién me ha escrito eso? Dije. Y de ahí agarré mi bolsa, saqué mi celular. Y he visto que los mensajes o alguien me ha escrito así. ¿Quién me ha escrito? Guárdate para mi esposa, dice. Diciendo, y busqué todavía, como que el papelito estaba por ahí encima de la cama, pero no había nada, hermanos. Y no sé, hermanos, cómo se podría interpretar este sueño, ¿no? Que nos dice, yo a mi parecer o a mi interpretar es que Dios, creo, me dijo, o Dios nos dice a cada uno de nosotros. Así sería, ¿no, pastor? Que te diga, guárdate para mi esposa. Guárdate quiere decir, pues, cuídate para mi esposa. Y así, hermanos, y en esta tarde, pues, a cada uno de ustedes también les quiero compartir. Cada uno, guardémonos para nuestro esposo. ¿Y quién es nuestro esposo, hermanos? Dios. Y así, amados hermanos, y les comparto ese sueño y me he despertado, pues, a veces Dios conoce nuestro pensamiento, hermanos. Yo en mi mente o en mi pensamiento, ¿no? Estaba pensando cuando habíamos ido a la fiesta, cuando habíamos pasado perdón, yo en mí decía, esta palabra, decir perdóname, es una palabra que te deja limpio, libre. Pero yo decía en mí, pero Señor, ¿por qué hay algunos de tus hijos, aunque han cometido ese error o eso que no te agrada, no pueden hablar esta palabra que dice perdóname? No sale de su boca, perdóname. ¿Qué tan difícil es esta palabra, Señor? Pero ese día también nos dijo, tú humíllate y sé valiente y pide perdón. Entonces, así yo había pensado. Y así pues me dijo, guárdate para mi esposa. Así, hermanos.
No sé, a ver el pastor más luego que nos interprete también, hermanos, pero vamos a pasar a la palabra de Dios. A ver, tal vez ya muchas veces hemos escuchado esta palabra o ya lo hemos leído en nuestras casas, nuestra Biblia, esta palabra que habla de la fe de la mujer cananea. ¿Cuántos ya sabemos, hermanos? Pero aunque sabemos, hermanos, la palabra es nueva, ¿no, hermanos? Día a día. Entonces les invito a leer en el libro de San Mateo, hermanos. San Mateo capítulo 15, versículo 21. A ver, hermanos, nos hay que poner de pie, un momento hay que orar, hermanos. Amado Dios, Padre Santo, una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia, Dios mío. Padre amado, Dios poderoso, Señor, perdonando nuestros errores, nuestras faltas, Señor, haznos entender tu palabra, Padre. Háblanos tu palabra, Señor, bendito Dios. Estoy delante de ti, Padre. Limpia mi ser, bendito Dios, Padre poderoso. Purifica mi ser, Señor, y utilízame, Señor, como un instrumento útil delante de ti, Padre. Que una palabra tuya, Señor, que quede sembrada en cada corazón, Dios mío. Que una palabra tuya, Señor, que sea una edificación para cada vida, Señor. Bendito Dios, con esta palabra aumenta mi fe, Señor. Aumenta la fe de cada uno de tus hijos, Padre. Háblame, Señor, tu palabra, Padre Santo, Dios poderoso, Señor. Tú mismo en esta hora desechando, Señor, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, Señor, tú mismo desecha, limpia de este santo lugar, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, gracias, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, hermanos, ahí nomás paraditos vamos a dar la lectura. Dice San Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tomen su asiento, hermanos. Hermanos, el título dice la fe de la mujer cananea, pero le vamos a poner por título una fe madura y fuerte. Amén. Eso dice lo que debemos tener cada uno de nosotros, una fe madura y fuerte. Amén. ¿Por qué estamos sentados aquí, hermanos? Por fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe es la certeza de lo que no ves, de lo que no esperas. Amén. Entonces nos dice, hermanos, dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús estaba andando, amados hermanos. Jesús estaba caminando. El 22 dice, he aquí una mujer cananea. Cananea, ¿qué quiere decir, hermanos? Era de un lugar, Canaán. Este lugar, Canaán, dice, era un pueblo, una ciudad pagana, donde era gente pagana. Puedes subrayar con tu lapicero y poner, era pues era un pueblo pagano. También dice cananea, quiere decir, era enemigo del pueblo de Israel, estaba en su contra. Entonces dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Qué hacía, dice esta mujer, hermanos? Dice, clamaba, diciendo. ¿Qué diciendo clamaba esta mujer? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer dice que era de aquí, la región Canaán, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando dice, amados hermanos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí,
La mujer está gritando, está alzando su voz, porque podemos ver estas letras que está escrito con signo de admiración. No está escrito con signo de interrogación, sino con signo de admiración. Y clamaba a gran voz, decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuántas mujeres cuando pasamos momentos difíciles, cuando vienen las pruebas, las aflicciones, cuando uno de tus hijos está enfermo, cuando uno de tus hijos se encuentra desviado, tiene problemas en el matrimonio, hemos clamado. Hemos dicho, Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. Si tú me ayudas, yo voy a predicar tu palabra. Cuando ha llegado la pandemia, ¿cuántos hemos pedido vida todavía? ¿Por qué hemos pedido vida? Porque no estábamos preparados todavía. O has dicho, Señor, recógeme en esta pandemia. ¿Qué hemos dicho? Yo dije, Señor, mis hijos me necesitan. Si tú me salvas de esta pandemia, Señor, voy a predicar tu palabra. ¿Y cuántos así hemos prometido? Pero al pasar de tiempo a veces vienen las aflicciones, vienen las dificultades en cada vida. ¿Y qué hacemos? Llega desánimo en nuestras vidas. Pero el cristiano se cae y se levanta, ¿no? Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces, hermanos, esta mujer cananea estaba clamando, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero ahora hay que ver qué le dice Jesús. ¿Jesús le atiende o le rechaza, hermanos? Le rechaza Jesús. Y cuando tú has venido al camino del Evangelio, tu familia te ha dado un abrazo, te ha dicho muy bien, vaya orando, nosotros también vamos a venir a tu atrás, ¿te ha dicho? ¿O te ha rechazado? Te ha rechazado. Hay una indiferencia con lo que no están en la fe. Te ponen para un costado, ¿no? Pero dice, aquella mujer dice, hermanos, Jesús no le ha respondido. Mira lo que le ha dicho, amados hermanos. Todos hay que leer. Dice, pero Jesús no le respondió. Palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Sus discípulos le dicen, ¿no? Jesús, atiéndele. Está queriendo decir, cuando dice esta palabra, despídela, quiere decir, despídela, atiéndele, ¿no? Atiéndele. Esa mujer está haciendo voces, cuando dice, o sea, esa mujer está gritando, Jesús. Esa mujer está haciendo mucha bulla, Jesús. Atiéndele, corre, o despídele. ¿Qué quiere esa mujer de Canaán, de la región de Canaán? Esa cananea, ¿qué quiere aquí Jesús? Despídela, atiéndele, le está diciendo. Despídela, pues voces tras nosotros. Está haciendo bulla. Sus discípulos también le estaban rechazando. Amén. Y Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. Quiere decir, atiéndele, Jesús. Atiéndele o mándale, envíale, porque hace mucha bulla esta mujer, dice, ¿no? Y el 24 dice, él respondiendo dijo, ¿qué le ha dicho? Ahí dice, le responde recién. Le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mujer, yo no he venido a ti. Yo he venido a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Yo no he venido al pueblo de Canaán, mujer. Yo no he venido a ese lugar pagano. Yo he venido al pueblo de Israel. No le atiende lo que le está diciendo, ¿ve? Mujer, yo no he venido a ti, sino que yo he venido al pueblo de Israel, le está diciendo. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he venido a la casa de Israel, al pueblo de Israel, y yo no he venido al pueblo de Canaán. Y tu mujer eres una mujer cananea, de ese pueblo pagano. Yo no he venido a ti, le está diciendo, le está rechazando. Jesús le está despreciando. ¿Qué harías, hermano, si así te despreciaran aquí en esta casa de oración? ¿Te vas o sigues aquí?
Si estás maduro en la fe, sigues, ¿no? Pero si estás débil en la fe, te vas. Pero esta mujer nos enseña, hermanos, una fe madura y fuerte. Es nuestro título. Una fe madura y fuerte. Así era esta mujer cananea. Si no sabíamos, hermanos, de hoy día para adelante, hay que tener esa fe madura y fuerte. Amén. Entonces esta mujer, mira, hermanos, cómo lo está rechazando Jesús. Pero esta mujer se ha ido. A ver, hay que seguir leyendo, hermanos. ¿Se ha ido o seguía insistiendo? Dice, no, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ella dice, se arrodilló en su delante de Jesús. Pero otros tal vez se hubiese ido, no me hace caso, me desprecia, me rechaza, mejor me vuelvo. ¿Y cuántos clamamos, oramos, ayunamos? Amén. No vemos resultados y nos rendimos. En Egipto estaba y mejor me vuelvo a mi Egipto. ¿Cuál era nuestro Egipto? Cuando estábamos esclavos del pecado, esclavos del dinero, esclavos del Satanás, adorando las estatuas. Ahí nos volvemos. Mejor me voy, ya no me escucha. Mis hijos no se convierten, mi esposo no se convierte, la gente me desprecia, todos me desprecian, mejor pues me vuelvo. Pero esta mujer no se ha rendido, hermanos. ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Ante quién? ¿Ante el discípulo o ante el Jesús? Ante Jesús, porque dice, cuando dice la palabra él, cuando lleva el tilde, es que está un pronombre, está diciendo a Jesús. Entonces, ante él, diciendo, ¿qué diciendo esta mujer se ha postrado? Señor, socórreme. Y esta oración, amados hermanos, es clave. Cuando tú te levantas de la cama apurado, si te has quedado dormida, estás saliendo, tú puedes decir en tu mente, Señor, socórreme. Quiere decir muchas cosas esta palabra, socórreme. Socórreme quiere decir ayúdame, cuídame, guárdame, protégeme. Muchas cosas. Cuando estábamos saliendo de allá de Pangoa, en el carro ya estaba viniendo y le había dejado un pasajero. Ay, Dios mío, ni me he orado, diciendo, cerré mi ojo y me recordé esta palabra. Señor, socórrenos, ayúdanos en este viaje, y a mis hermanos que están quedando igual. Y una palabra simple de corazón, Dios te escucha. Mira, esta mujer no ha hecho tanta palabrería, sino que ha dicho solamente 2 palabras. Está con signo de admiración. Ha gritado, hermanos, Señor, socórreme, diciendo, se ha postrado a su delante. Se ha arrodillado a su delante, hermanos. No se ha ido a pesar que la había rechazado. A ver si hemos entendido hasta ahí. ¿Cuántas veces lo ha rechazado, hermanos? Jesús, en primer lugar, no le ha respondido. No le ha respondido, ya sería 1. Luego, sus discípulos le han dicho, despídela. Ya la ha rechazado 2 veces. Luego, ahora vamos a leer en el 26, dice, ¿qué ha dicho? A ver, cuando la mujer dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él, recién le ha respondido, hermanos. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, quiere decir de los hijos de Israel. Ese pan de vida había traído esa sanidad nada más para los hijos de Israel. Por eso dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué tal desprecio, hermanos? A la mujer cananea le ha dicho, perrillos. Esta palabra, cuando yo leí en la Biblia católica, perrillos quiere decir perros. En mi Biblia leía de antes y dice perros. En el católico más te hace entender, hermanos. Entonces dice, ve, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando le ha dicho, Señor, socórreme,
Mi hijo está gravemente atormentado por el demonio. Cuando le ha dicho, le ha respondido. Cuando se ha postrado en su delante, recién le ha respondido y le ha dicho, este pan, oye mujer cananea, este pan de vida, este que es pan de vida, donde viene sanidad, no es para ti. No es para la región de Canaán, no es para ese pueblo pagano. Este pan de vida nada más es para los hijos de Israel. Porque ustedes son unos perrillos. ¿Te imaginas cuando tú vengas a esta casa de oración que alguien te haya despreciado de esa manera? ¿Seguirías aquí o das la media vuelta, te vas? Yo sé que muchos nos vamos empezando de mí. ¿Cómo me va a decir perrillo? Me ha difamado mi persona. Yo no soy así, diríamos. ¿O qué dirías así como ser humano? Pero esta mujer mira lo que nos enseña, no se ha rendido, hermanos. A su nombre hay que dar palmas para Cristo, hermanos. Y esta mujer nos enseña, amados hermanos, a tener una fe madura y fuerte. Hay que ser, dice, valiente, aunque te rechazan, aunque te desprecian. En un momento se van a cansarse, hermanos. Tanto le rechazo, le desprecio, ¿dónde ya no escucha para ese tronco? Sigue esta mujer, sigue orando, sigue clamando, sigue leyendo la palabra. Ya no puedo, mejor me rindo. Se va a rendirse. Entonces ahí Jesús le ha dicho, amados hermanos, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero a ver, sigamos leyendo, si esta mujer se ha ido, se ha dado por vencido. Luego dice, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. ¿Cómo se humilla esta mujer, hermanos? Señor, aunque sea una migaja, quiero, Señor. Aunque sea de la mesa lo que cae un pedacito, eso yo quiero, Señor, no me importa, dice. Es como, hermanos, cuando tú comes en la mesa, ahí está papá, mamá, los hijos, el yerno, la nuera, todos. ¿Quién está comiendo esas migajitas bajo de la mesa? Los perrillos, ahí está el gatito, la gallinita, tal vez el perrito, ¿no? ¿Y qué decimos? A esos perros después le vamos a dar, o si no, dale para que no moleste. Y tal vez ni le servimos de la olla, sino le damos una migaja, le damos los huesitos o lo que ha sobrado, algo de comida. Y ni importa, Señor, dame la migaja, le está diciendo. No dice esta mujer, allá Jesús, entonces yo me vuelvo. Entonces para mí no es, ni se ha resentido, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros no seríamos resentidos? En la fiesta espiritual tal vez no te tocó un pedazo de carne grande, te ha tocado un poquito huesito, te vas resentido. No importa esta megajita, pero gracias Señor, he estado bien comido, tal vez no decimos, no agradecemos. Pero esta mujer, ¿cómo nos enseña, hermanos? Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Sí, los perritos de los amos, quiere decir de los dueños de casa, lo que cae comen. Cae un pedacito de cáscara de papa, el perrito se lo recoge. Cae un huesito de pescado, el perrito se recoge. O lo botas para afuera, vaya ya diciendo. Y así se lo recoge el perrito, el gatito. Si es que le dejas entrar, pero hay algunos amos que no lo dejan entrar. Está de la puerta para afuera, ¿no? Amén. Entonces, pero esta mujer, Señor, yo me voy a conformar, aunque sea con una migaja, le está diciendo, hermanos. Luego mira al final el 28, ¿qué le dice? Con esto terminamos, hermanos. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, ¿qué le ha dicho? A ver, lean, hermanos. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanado desde aquella hora. Cuando dice, oh mujer, está diciendo en signo de admiración. A ver, miren su Biblia, ¿hay signo de admiración? No hay.
No hay signo de admiración, no le está diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. En ahí sí hay signo de admiración, pero ahora aquí no hay signo de admiración. Entonces Jesús le está diciendo con una misericordia. Es como si el pastor se acercara a ti y te dijera, hija, yo sé que tú has recibido en esta casa de oración muchos desprecios, pero hija, no te has rendido. Sigue adelante, hija, oh Marta, oh Teófila, oh Elena, oh Juana, oh Ricardo, oh Juan. Es como si está diciendo así, dice, oh mujer, le está diciendo esa palabra con misericordia, hermanos. Es como que le dice, oh mujer, no te has rendido. Es como que tu hijo te pide algo para que tú le compres y tú le dices después, o luego, o no tengo, o mañana, pasado, o para año nuevo, le dices, y el hijo sigue, ¿qué le dices al final? Oh hijo, vamos hijo, te voy a comprar. Y así le está diciendo, hermanos. Le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanado desde aquella hora. Cuando le decía, oh mujer, está hablando con misericordia. Cuando dice, grande es tu fe, Jesús a esa mujer le está halagando, le está admirando. Mujer, grande es tu fe. ¿Te imaginas que alguien te dijera, hermana, tú no te has rendido, tienes una fe tan grande? ¿Cómo te sentirías? Ay, sí, pues hermana, no me he rendido. Y así se ha sentido la mujer, halagada, enaltecida. Jesús le ha alabado, le ha enaltecido, le ha dicho, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Entonces Jesús le elogia, le alaba su fe. Y a ti, mujer, te preguntan esta tarde, si tú tienes esa fe ferviente, como dice el título, una fe madura y fuerte, ¿quién nos va a halagar? ¿Quién? Dios nos va a halagar. No te va a halagar el pastor, el diácono, la junta directiva, la presidenta, no. ¿Quién te va a halagar? Es Dios. Dios te va a decir, oh mujer, tan grande es tu fe, no te rindes a pesar de las cosas que pasas, mujer. Amén. Entonces, hermanos, aprendemos que Jesús a esta mujer cananea, ¿por qué le estaba rechazando? Porque era de un pueblo pagano. Por eso le estaba rechazando. Y le ha rechazado por 3 oportunidades. Primero, Jesús no le ha respondido. Pueden anotar los que quieren anotar. Le ha rechazado Jesús, en primer lugar, no le ha respondido. En segundo lugar, sus discípulos le dijeron, despídela, hace bulla, está gritando, está dando voces, despídela, le dice. Luego le dice, este pan es para los hijos de Israel, no es para ti, que son perrillos. Mira qué desprecio, hermanos. En su lugar, ¿cuántos nos iríamos, hermanos? ¿Cuántos nos rendiríamos, hermanos? Pero en esta noche, a ti, mujer, y a mí nos habla esta palabra y nos dice que tengamos una fe madura, una fe fuerte. Pase lo que pase, hay muchas mujeres que en la casa congregan solas, no están los hijos, no está el esposo, pero no te rindas, sea como esta mujer cananea, no te rindas. La palabra va a estar sembrado. Amén. ¿Hemos entendido, hermanos? Entonces Jesús se pone compasivo al final. Amén. ¿Hay alguien que no entiende castellano, hermanos? ¿Quién entiende castellano? Quechua nomás. Gloria a Dios, solamente el hermano Toño no entiende. Amén. Entonces, en quechua, hermanos, kay warmis kasqa huk llaqtamantas sutin kasqa Canaán. Chay llaqtamantas kay warmin kasqa. Hinaptinsi kay warmi Jesús tajawarusqa purikuchkaqta, hinaspas kay warmi kallpaykuspa nisqa, Señor, hijo de David, wawallaymi kashkan endemoniakusqa, wawallayta ya sanaruy nispa. Jesús mana respondisqachu, Jesús rechazaykusqa.
Jesús mana kasusqachu kay warmitaqa, Jesús mana respondesqachu. Discipulunkuna qhipantarisqa paykunapas rechazasqa, nisqa Jesusta. Jesús kay warmim bullakuchkan, kay Cananea warmim muchutaña bullachkan, despediru ya, asurikuchun ya, nisqa. Hinaptinsi Jesusqa chay warmita despedirusqa. Hinaptinsi kay warmita nisqa Jesús, amaya nay manam kay tantataqa ñuqa apamuni kay llaqta kananpaqchu, kay llaqtaykipaqchu, porque llaqtaykiqa paganum, llaqtaykiqa enemigo de pueblo Israelmi. Manam kananpaqchu kay llaqtaqa, kay tantaqa manam chay llaqtayki kanan llaqtapaqchu, sino kayqa llaqtaypaqmi, Israelpaqmi. Y kay warmiñataq nisqa, aunque usus hachallantapas ya pero huykuwa ñuqamanpas nisqa, mana rendikusqachu. Hinaptin tukuytaña Jesús hanin, ay warmi, hamqa manam rendikurankichu. Entonces chay finiki, chay hatun finikim wawaykita sanaronña. Kananga wawayki sanoña, finikirayku nispaneykura. Amén. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, nos enseña una fe madura y fuerte. Amén. No nos cansemos, mujeres, de orar por nuestros hijos, por nuestra familia. Allá cuando hemos ido a Pangoa, el pastor, ¿cuántos estamos orando por aquel pastor Milton Figueroa? Oremos, hermanos, un siervo tan joven que se ha dedicado a la obra de Dios. Él, como nos decía, ponía ejemplo de Timoteo, ¿no? A la abuela Loida y a su mamá Eunice y al joven Timoteo. Esa fe que hay en tu abuela Loida, Timoteo, hay en ti. ¿Y cómo venía su fe? Desde su abuelita Loida a su madre Eunice, de su madre Eunice al joven Timoteo. Y ese tu fe así va a traspasar. Ese tu fe así va a ir hasta tu cuarta generación. Aunque ahora no están viniendo, pero tu fe va a pasar, hermanos, va a ir de generación tercera, cuarta. Amén. Porque los hijos, dice, ven el ejemplo. Lo que tú te estás rodillando, lo que tú estás orando, va a escuchar, va a ver, hermanos. ¿Qué dice el pastor, no? Cuando a las 3 de la mañana mi mamá ya estaba doblando su rodilla y decía, Señor, tu hijo va a predicar, diciendo, oraba, dice, ¿no? Ya profetizaba, dice, las mujeres somos profetizas de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Cuántos que nuestros hermanos no están en el camino de Dios? Algunos nuestros hijos, nuestras familias. Profetiza, mis hermanos, mis hijos serán pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. Amén. Entonces nos enseña, hermanos, una fe madura y fuerte. Amén. A ver, con los que tienen su fe, vamos a glorificar. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces nuestro compromiso, hermanos, en esta tarde es pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe como a esta mujer cananea. Aunque estés rechazado, despreciado o menospreciado, tu fe que no mengue, más bien que aumente tu fe, más bien ponte firme, más bien sigue adelante. Por el hecho que tú crees en esta fe que es en Dios, puedes estar despreciado hasta por tu esposo, por tus hijos. Pero no te rindas, mujer, tú sigue adelante. Amén. Pónganse de pie, demos una corta oración. Gracias, Dios mío, Señor, en esta hora, Padre. Aumenta cada uno de nosotros esa fe, Señor, de esta mujer cananea, Padre, que tenía una fe fuerte, una fe madura tenía esta mujer, Señor. Así aumentanos a cada uno de nosotros, Padre. Desde la cabeza hasta lo último, Señor. Padre amado, aumenta nuestra fe sea ferviente, nuestra fe sea madura, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mujeres fuertes, a ser varones de oración, Señor, bendito Dios.
Te damos gracias, Dios mío, Padre amado. Esta mujer cananea, Señor, nos enseña esa insistencia en tu camino, Señor. Hasta ver la gloria, hasta ver tu propósito, Señor. Yo sé que tienes un grande propósito con cada uno de tus hijos, Señor, que estamos delante de ti, Padre. Esta palabra que quede sembrado en el corazón más duro, Señor, Padre amado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios.